Hola, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a otro programa de Tiempo de Género. Hoy vamos a tratar el tema de la salud mental en la infancia, para lo cual tenemos como invitada a Daniela Castillo, psicóloga. Hola, buenas tardes. Hola, Alexa. Hola. Hola, Daniela. Bienvenida al programa de Tiempo de Género. Y como nos adelantaba Alexa, estamos con Daniela Castillo, psicóloga, que vamos a tratar todas las consecuencias que tiene que ver con esta pandemia, con este confinamiento y la salud mental. En niños, fundamentalmente, pero también cómo repercute esto de la salud mental en adultos y adolescentes. Ya, entonces partimos con la primera pregunta, que son ¿qué consecuencias puede tener en la salud mental de nuestros niños el confinamiento y las situaciones que se dan dentro de las casas, el no ir al colegio? ¿Qué cosas qué consecuencias negativas o ojalá fueran cosas positivas? ¿Cómo puede repercutir en la salud mental de los niños la situación que estamos viviendo? Sí, bueno, lo primero que hay que plantear es que esta es una situación nueva, atípica, ¿cierto?, a las distintas situaciones que se nos pudiesen haber presentado hasta ahora. Entonces es muy importante entender que cada vez que nosotros vamos a hablar como de las consecuencias que esto pueda tener en los niños, tendríamos que tener una palabra responsable en términos de que investigación a partir de una situación de pandemia como esta y las consecuencias que pueden tener en los niños no hay, justamente porque es una situación nueva, ¿no? No obstante a ello, es sumamente importante poder plantear las consecuencias que nosotros estamos observando hoy día a partir de esta situación. Justamente hemos visto muchos, Chile también, a partir de las contactos que nos establecen las distintas familias, las solicitudes que nos hacen las distintas familias, en las cuales estamos viendo sintomatologías asociadas a la situación de encierro en la que nosotros estamos. Y esa sintomatología está asociada a situaciones de altos niveles de vinculación, entonces estamos viendo mayor irritabilidad en los niños y en las niñas, estamos viendo mayor, al momento de no poder generar ciertas actividades. Ahora, cuando yo planteo lo interesante que también sería poder generar información, investigación para poder generar información más ajustada a una opinión para poder decir estas van a ser las consecuencias, lo digo porque efectivamente hay ciertas cosas que uno ya empieza a observar asociadas a, por ejemplo, la capacidad de simbolizar en relación a ciertas situaciones sociales en que hoy día no están presentes. Y eso sería importante o interesante incluso poder establecer una investigación en la cual se pudiese dar cuenta de eso. ¿Y a qué me refiero con esto? Ciertas situaciones sociales o interacciones en las que efectivamente no están presentes en la imaginación de los niños, por lo tanto es más difícil que puedan ellos asimilarla cuando no han presenciado esas cosas. Por lo tanto, podría tener ciertas consecuencias asociadas al desarrollo del lenguaje y de la comprensión de ciertas interacciones. Ahora, la capacidad de regenerarse de nuestro sistema neurológico es absolutamente flexible, por lo tanto no es una consecuencia que uno pudiese decir es significativa. Sí podemos ver consecuencias significativas asociadas a las interacciones familiares, producto de esta irritabilidad, ¿no es cierto?, que se genera. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Cuando decía como de estas situaciones familiares, ¿por qué? Porque efectivamente al existir una mayor irritabilidad en los niños, eso también sucede en los adultos, y eso genera consecuencias. Y esas consecuencias que efectivamente cuando hay un adulto que está intentando conciliar las situaciones de trabajo, familia, o incluso las situaciones asociadas a poder resolver ciertas situaciones económicas que están siendo muy complejas, y las situaciones de temor asociadas al lo externo genera situaciones de mayor tensión, mayor angustia, y eso tiene repercusiones en la relación con los niños, ¿cierto? Y puede llevar, y también es lo que nosotros hemos estado recepcionando como situaciones asociadas a mayor violencia
respuestas más agresivas, a la utilización de gritos, porque las consecuencias psicológicas asociadas a las situaciones de encierro tienen este tipo de repercusiones. Otros aspectos asociados dicen relación con el excesivo uso de las plataformas online. Hoy día está siendo nuestro canal, ¿no es cierto?, de comunicación con el mundo. Es por la vía en la cual los niños hoy día están pudiendo aprender, adquirir nuevos conocimientos, ¿no es cierto?, en términos educativos, pero efectivamente sabemos las consecuencias y lo que nos ha dicho la investigación asociado a un exceso uso de estos aparatos, digamos, porque una cosa es que están en clase y luego siguen, ¿no es cierto?, intentando conectarse constantemente por los aparatos asociados a las plataformas virtuales. Entonces, esas son cosas que a lo mejor no cambian un poco el curso normal del desarrollo infantil, donde efectivamente los juegos, ¿no es cierto?, las interacciones asociadas a los juegos que antes ocurrían en otros espacios, hoy día están ocurriendo mediante esta vía. Entonces, eso podría decir en términos como a la pregunta concreta que me hacen. Súper interesante tu intervención porque deja abiertas varias interrogantes, varias preguntas respecto a lo que tú nos estabas contando, Daniela. Y claro, escuchándote me surge la pregunta de, hay muchas personas que tienen un capital cultural importante donde pueden prescindir un poco de las plataformas virtuales y poder darle a los niños algún tipo de lectura o algún tipo de juego o estrategia didáctica para generarle un aprendizaje o bajar un poquito los niveles de ansiedad. Pero hay también muchas familias que quizás no cuentan con esas herramientas culturales, y sería interesante que tú como psicóloga nos pudieras hablar de cuáles serían algunas estrategias o mecanismos concretos en los cuales se le puede asesorar más que a los niños, a los padres, de cómo vincularse con estos niveles de ansiedad con los niños. Perfecto. Sí, miren, a ver, yo creo que aquí lo que es fundamental es pensar en que existan interacciones positivas. Generalmente, como lo que está sucediendo ahora, es que yo estoy situada en un lugar donde hago el trabajo, hago la crianza, hago las labores del hogar. Yo creo que hay que tomar esto como por varias aristas. Primero que todo, pensar que las labores de cuidado sean repartidas de manera equitativa, ¿no es cierto? Generalmente las labores de cuidado tienden a recaer mucho en las mujeres y eso no es correcto. Tenemos que intentar que las labores de cuidado sean equitativas en cuanto a, existe mucho esta cultura de el papá está ocupado, está haciendo algo importante, ¿no? Las mujeres también hacemos algo importante, también estamos trabajando y por lo tanto equiparar las labores de cuidado y el trabajo de manera justa es fundamental, ¿no? Cualquier persona que debe hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo con las exigencias asociadas le genera una situación muy tensa y por lo tanto puede responder de manera inadecuada. Es una situación de riesgo en sí, en términos psicológicos, el estar expuesto a tener que responder a todas esas exigencias. Segundo, estrategias concretas, porque en definitiva, y efectivamente como dicen ustedes, siempre se habla mucho como de no haga esto no es adecuado, bueno, pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer concretamente con esto? Primero que todo es fundamental intentar desarrollar interacciones en el juego asociado tanto a las habilidades sensoriomotrices como también a la capacidad simbólica.
cuando uno dice eso, bueno, en lo concreto, ¿a qué nos referimos? Las actividades sensoriomotrices es importante igual poder dividirlas por edades. No todos los niños tienen la misma habilidad o el desarrollo sensoriomotriz en la misma edad, digamos, ¿cierto? Los niños más pequeños es importante que se puedan hacer ciertas actividades asociadas a su edad, como por ejemplo estimular la habilidad matemática, haciendo agrupaciones, ¿no es cierto? Cosas muy sencillas, pero ir agrupando objetos. También es importante poder hacer la agrupación por colores, cosas así. Poder establecer juegos de encaje para los niños más pequeños, ¿no es cierto? Pensar todas esas habilidades asociadas a las habilidades sensoriomotrices, así como también juegos de desplazamiento, de juego, todo en una interacción entre el adulto y el niño de manera respetuosa, ¿ya? Cuando hablamos de actividades simbólicas, las cuales en este momento son fundamentales, tiene que ver con, por ejemplo, leer cuentos en conjunto, incluso a partir de las imágenes inventar otros cuentos. Con los niños más pequeños y dice, bueno, ¿cómo va a leer cuentos? Es importante, por último, mostrar las imágenes, ir nombrando esas imágenes y luego, después de irlas nombrando, ir preguntándole sobre esas imágenes. Todas esas actividades, la interacción con el adulto y el niño van a ir desarrollando la sensibilidad del adulto para comprender las necesidades de los niños a la vez que ellos aprenden también. O sea, es importante el juego, la actividad en sí, pero también, por otro lado, el cómo yo lo hago para poder desarrollar la sensibilidad del adulto en relación a las necesidades que tienen los niños. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la capacidad de el acercamiento corporal a los niños adecuado, poder hacer un acercamiento no intrusivo, sino que respetuoso de sus límites, de su corporalidad, incluso esto de los afectos. A veces queremos comernos a veces a los niños, pero si ellos están jugando, ellos están explorando, hay que tener cuidado. A veces yo, por querer expresar mucho afecto, eso no es sinónimo de sensibilidad parental necesariamente, porque yo también tengo que respetar su espacio, sus tiempos y las cosas que ellos también están explorando. Si yo como adulto observo que hay una exploración interesante, es importante poder mirar eso y acercarse en una interacción positiva pertinente, ¿sí? Se van a dar muchas situaciones en las cuales, como decía, hay baja tolerancia a la frustración, mayor irritabilidad, ¿cierto? Entonces, para eso es sumamente importante que el adulto tenga un acercamiento hacia la función reflexiva, ¿no? Mucho ya se ha hablado en relación al tema de los castigos sí, castigo no. Yo, por ideología, pienso que castigo no, que en definitiva podemos buscar otras estrategias distintas asociadas a un lenguaje mentalizante. El lenguaje mentalizante es aquel que permite, mediante la comprensión de la emocionalidad, poder regular la conducta, ¿no? Entonces, los niños a muy corta edad no reconocen sus emociones, no saben que lo que les está sucediendo es rabia, es miedo, Entonces, lo que tenemos que intentar es que exista un reconocimiento de esa emocionalidad para poder controlar la conducta. Lo que nosotros estamos haciendo cuando castigamos para poder regular esa conducta, estamos insertando un aprendizaje mediante el miedo. Y la idea es que las personas no aprendamos mediante el miedo. Lo importante es que las personas podamos aprender porque existe una reflexión para poder comprender lo que sucede. Muchos de nosotros nos criamos en una cultura muy adultocéntrica, muy castigadora, muy sancionadora de la infancia, y lo que nosotros tenemos que intentar es darle un rumbo distinto a la infancia que hoy día estamos criando, insertando una forma respetuosa pero a la vez reflexiva. Y si bien en la primera infancia es un aspecto muy difícil, es algo que a largo plazo tiene muy buenos resultados y que sí resulta. El niño, la niña va introyectando
esta forma de hablarle de su adulto cuidador, cuidadora, va introyectando esa forma de reflexionar en torno a sus emociones, que hace que finalmente sea su propia voz interna. Ese es el peso de lo que nosotros hacemos cuando decimos estamos ocupando un lenguaje mentalizante con un niño. ¿Cómo sería esto? En medio de una pataleta, por ejemplo, no es recomendable llegar y abrazar. A veces los niños no necesitan el contacto emocional porque es invasivo, ¿no es cierto?, para la expresión de su emocionalidad, sino que intentar verbalizar qué es lo que le está pasando. ¿Sientes rabia? ¿Estás enojado? ¿Quieres que te espere? Te miro acá. No dejarlo nunca solo como lloran a tu pataleta, sino que mostrarse disponible para poder atender las necesidades que el niño o la niña pueda tener. Eso es fundamental. Cuando nosotros hacemos esta atención, ¿no es cierto?, nosotros estamos dándole la posibilidad al niño o a la niña que de a poco empiece a regular esta desregulación emocional para que en el tiempo tenga efectos autorregulatorios. Son cosas que en realidad nosotros, hasta el día de hoy, los adultos, no logramos trabajar, pero si hubiésemos, o más bien si existiera educación emocional en las escuelas, ¿no es cierto?, en las familias, claramente los adultos seríamos muy distintos también, digamos, vivirían en una sociedad distinta, y por eso es tan importante poder hacer este trabajo de una emocionalidad distinta para que las personas en el presente y en el futuro aprendan a regular su emocionalidad y poder vincularse de otra manera con los otros, con las otras, sobre todo en momentos de tanta tensión como lo que se está viviendo hoy día, donde existe esta amenaza externa. ¿Eso está? ¿O si hay alguna duda respecto a esto que veníamos conversando? Ahí sí. Bueno, Daniela, muchas gracias por la reflexión. Creo que a todos quienes estamos criando y a quienes están escuchando nos sirve de mucho tratar de cambiar los paradigmas y tratar también nosotros de educarnos en relación a la crianza, porque no es fácil lo que tú dices. Todos aprendimos un poco mediante los castigos. Tampoco se puede juzgar a nuestros padres, madres, porque son generaciones de este tipo de crianza. Entonces replantearse, pero creo que apunta a la salud mental de tanto adultos como de niños, y creo que a todos nos pueden servir mucho estas reflexiones. Eso, Daniel. Agradecer tu participación. Vamos a hacer un ¿no? ¿Qué hora es? Porque ya estamos como Sí, una de las cosas importantes creo que es una deuda social que tenemos, que es el desarrollo de la inteligencia emocional, que no está en los establecimientos escolares. Una como profesora muchas veces le gustaría que sus estudiantes tuviesen la oportunidad de desarrollar las capacidades emocionales, porque de esa forma la comunicación tanto con sus apoderados como con sus profesores sería mucho más fluida, mucho más directa. Pero también rescatar que, como decía Alexa, la trayectoria en la crianza y el aprendizaje continuo nos hace ir reflexionando sobre estos puntos de no enseñar desde el castigo, como tú bien hablabas, pero también llamar la atención a estas famosas escuelas de padres, que los padres debemos dejar de, si fuimos criados así, comenzar de alguna manera a romper esos paradigmas y reflexionar acerca de cómo nos hubiera sido importante que nos hubieran criado, para poder hacerlo con nuestros hijos, fundamentalmente. Así que te agradezco la intervención, Daniela. Dígame. Cortito solo, para no extenderme, pero creo que es fundamental, solo para mostrar como ejemplo, efectivamente en las escuelas, en todos los currículums de formación estaba el tema de regulación conductual en el aula.
eso era algo que tenía que ver los docentes, ¿no es cierto? Yo en mis años trabajando en escuela era como, sí, vamos a trabajar la regulación conductual. Y eso es muy conductista, ¿no? Y es muy cosmético, porque yo estoy regulando la conducta, pero no qué es lo que genera la conducta, qué es la emocionalidad, qué es lo que le pasa a esa persona que hace que se manifieste de tal o cual forma. Entonces, comparto mucho lo que tú decías en relación a esto de la escuela, y por eso quería ponerlo como ejemplo, lo importante que es insertar este paradigma que nos permite mirar hacia otro lado para desarrollar las estrategias, por ejemplo, en ese espacio. ¿Se escuchó? ¿Se escuchó bien? Sí. Bueno, Daniela, eso, dejarte invitada igual a seguir escuchando. Vamos, las cápsulas están saliendo por la CEA, es la Corporación de Educación, Arte y Cultura que tenemos acá en Valparaíso. Son cápsulas de 7 minutos, hoy los lunes. Súper, perfecto. No, pero sí está. Ya. Los lunes a las 5 de la tarde están esas cápsulas, y también dejarles invitados para los próximos capítulos también de Tiempo de Género, que en Manuel Rojas, la radio online del Centro Cultural Manuel Rojas, que vamos a estar transmitiendo los días miércoles a las 7 de la tarde. Así que ahí ya tenemos nuestro programa. Genial. Con entrevistas más acabadas. Muchas gracias por la invitación a ustedes. Cuando quieran, me encanta hablar de estos temas, así que yo feliz de poder compartir también nuestras impresiones, porque como decimos, estos son paradigmas en disputa y tenemos que intentar sociabilizarlo lo que más podamos para que existan personas y sociedades distintas. Eso. Bueno, muchas gracias, Daniela. Gracias, Daniela. Los dejamos invitados a otro capítulo de Tiempo de Género. Chau.